¿Qué? ¿Todavía? Ahorita abajo. ¿Oh, ya? Ya voy.
Escapo. ¿Qué pasó? Pucha. ¿Cómo? Ah, ya pues, que me aceptes mi igual. 7. Puta. Ahí está. No tengo encendido ninguna computadora u otra, nada. En la lista de participantes aparece como dos perfiles usted, doctor. Una donde está con su foto de perfil, la otra que está en negro. A ver. Vamos a ver. Dele. Ahora. Sí, ya está. Ahora Sí, sí, silencio, se escucha bien. ¿No hay eco? Hay un poco. Un poco. Sí, doctor, Sí, hay eco. sí, no sé qué ha pasado. Al rato se ha cortado aquí un rato el internet y tal vez se ha abierto doble, hemos abierto. Hace rato, doctor, se le escuchaba hablar a usted, incluso dijo, porque se ha cortado el Zoom. Se le escuchaba bien. El doctor se ha silenciado. Ay, espero que yo termine el otro. Hola. Ahora sí, ¿está bien? Sí, doctor. Sí, doctor, yo lo escucho bien. Sí. Sí, No hay doctor. eco. No, doctor. No, Está bien. Creo que se ha abierto doble hace rato. Como se ha cortado aquí en mi casa el internet, entonces creo que hemos abierto doble. Bueno, pero no hay cámara, les cuento. No sé qué ha pasado con mi cámara, parece que se ha desconectado. Lo importante es que me escuchen. ¿Está bien? Sí, doctor.
Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien. Hoy tenemos que hacer un resumen de por lo menos 3 o 4 temas, pero aquí está fallando mi internet, medio que quiere cortarse. Ay, bien, se corta. ¿Qué colores quisieran en vida? ¿Qué colores quisieran en mosquito? Quiero comprar una. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Se ha colgado aquí para poder cambiar algo, se ha colgado la computadora. Tal vez ha entrado virus, no sé. Bueno, lo que yo quiero es compartir la pantalla. No quiere compartir. Se cuelga. Bueno, tenemos que repasar el primer tema, ¿no es cierto? El primer tema en realidad hemos ya avanzado, habíamos empezado a avanzar y ya casi hemos estado concluyendo en las clases esenciales. Sí. Bien, vamos a entonces empezar a repasar. Creo que tengo, no sé, un virus en la computadora, pero no hay otra, no podemos parar, vamos a tener que empezar, ¿no? El primer tema se refiere a la introducción a la farmacología. Y sabemos que la farmacología es aplicada a la kinesiología, pues se está estudiando algunos medicamentos que tenemos que nosotros conocerlo para la formación de nuestra profesión, ¿no? Como kinesiólogos o fisioterapeutas a futuro. Entonces todos tienen que saber, todos los estudiantes y todos los profesionales en salud tienen que saber el uso racional de medicamentos. El usar el medicamento en forma adecuada ha de ver cómo se puede ayudar a la gente, cómo se puede ayudar al paciente, cómo se puede ayudar al vecino o a algún familiar que lo tenga. Sigue, está colgado, ya. Pero sin embargo, el saber en farmacología no es suficiente, sino también conocer un poco de las enfermedades. Hablando de enfermedades, sabemos que desde tiempo atrás, ya desde la era prehistórica de la humanidad, ya empezó a enfermar la gente, ¿no? Entonces, es un hecho que va con la naturaleza del hombre, con la aparición del hombre, ha empezado también a haber las enfermedades. Es así que la historia de los fármacos entonces es a lo largo de la humanidad se ha ido también produciendo la historia de estos, ¿no? Entonces, si bien en un principio se ha ido utilizando el hombre, no siempre en forma de fármacos como actualmente conocemos, sino han empezado a utilizar los principios activos de cada planta. Más han empezado por las plantas, después han ido a los animales y luego a los minerales, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros no, es una pena, no podemos compartir pantalla. Se ha colgado.
Bien, entonces si seguimos repasando, hemos podido ver que entonces han ido utilizando varias partes de la naturaleza humana, varias partes de la naturaleza, del medio ambiente en que han empezado a convivir, ¿no?, la misma humanidad. Tenemos que decir también que de acuerdo a la cultura se ha ido viendo qué es, digamos, el tratamiento de estas enfermedades con estos principios activos de plantas, de minerales, de animales. Entonces a eso se lo ha ido llamando también terapéutica o tratamiento. Pero esto hemos dicho que tiene una evolución a través del tiempo. Hemos hablado también que terapéutica entonces viene de una palabra griega que es la terapeo, ¿no? Terapeia, ¿no? Que al principio significaba el servicio, ¿no es cierto? Servicio a los dioses y posteriormente cuidado oculto a los dioses, y más tarde ha ido significando precisamente el cuidado o servicio ya a las personas, y finalmente ya significa el servicio o cuidado médico ya a los pacientes, a los enfermos, ¿no? Eso es para recordarles, esto ya lo hemos visto en la clase presencial, les decía. Entonces tenemos tres tipos importantes de terapéutica, o terapéutica es el tratamiento con estos principios activos. Tenemos terapéutica química, donde se utilizan los medicamentos, se utilizan las sustancias químicas. Dentro de esto está por eso los medicamentos, también los alimentos, ¿no es cierto? Y dentro de la terapéutica física se utilizan medios físicos, como ser para el tratamiento de las enfermedades. Dentro de fisioterapia se utiliza la actividad física, el ejercicio físico, masajes, técnicas de rehabilitación. También podemos utilizar la corriente eléctrica como electroterapia, ultrasonidos, radioterapia, acupuntura, etc. Y por último tenemos la terapéutica psicológica, donde se utiliza la palabra en realidad como tratamiento, ¿no?, a través de la psicoterapia. Y dentro de la parte de la terapéutica química se encuentra también el tratamiento con fármacos, que sería terapéutica farmacológica. Es el tratamiento médico entonces a través del uso de ciertos fármacos. Dentro de esto tenemos dos tipos, habíamos dicho que tenemos dos tipos, que es la alopatía y la homeopatía. La alopatía entonces es tratamiento basado en contrarios, como ya había dado un ejemplo. Por ejemplo, si una persona tiene tos, le damos una citrusígena. O la homeopatía, que es el tratamiento basado en similares. Si una persona tiene un prurito, escozor, también damos otra sustancia que produce más prurito, escozor, y el organismo mismo produce una retroalimentación negativa y calmando ese prurito, ¿no? Como por ejemplo la urticaria, que produce, es una sustancia que produce este tipo de tratamiento. Luego hemos hablado en un concepto ya de la farmacología, hemos hablado de conceptos básicos de farmacología, como qué es la farmacología, ¿no? Qué es el fármaco, qué es droga, qué es medicamento, y hemos dicho que la farmacología venía de dos palabras griegas. Uno es el fármaco y el otro es el logos, y ya sabemos qué significa cada uno de estos. Y del griego, por ejemplo, el primero viene del griego del fármaco, que significa fármaco medicamento, y logos viene del estudio total. Existen entonces también otros términos, en otras palabras, si unimos estas dos palabras griegas, vamos a decir que es el tratamiento, ¿no?, o estudio con fármacos o medicamentos a las personas o pacientes, ¿no? Entonces la farmacología es una ciencia en realidad que estudia, ¿no?, el uso de los fármacos, pero en forma racional sobre las personas. Y también se utiliza sobre los animales, lo utilizan los encargados de los animales, ¿no?, como los veterinarios. Y también, pues no siempre el médico, también el odontólogo. El odontólogo también les da medicamentos, prescribe a los que corresponden, ¿no?, a los tratamientos odontológicos. Ahora, dentro de esto hemos dicho que hay tres conceptos importantes a diferenciar: el fármaco, la droga y el medicamento, ¿no? El fármaco se refiere al principio activo que se encuentra o se obtiene de la misma esencia de la sustancia que nosotros estamos obteniendo, ya sea de la planta, de los animales o de los minerales, ¿no? Es el fármaco, entonces, el principio activo. Pero si hablamos de un poco de medicamento, entonces medicamento es un conjunto de
sustancias de principios activos. Puede ser uno o más, ¿no? Cuando decimos. Generalmente el medicamento se ha podido ver últimamente para mejor resultado y efecto farmacológico, se están uniendo, están formando están uniendo dos principios activos, entonces de esa forma para fortalecer uno de los mecanismos de acción y ser más efectivos en el tratamiento. Entonces, por eso decimos que dentro de los medicamentos tenemos uno o más principios activos, ¿no? Y esto generalmente se prescribe, el médico lo prescribe y para hacer un tratamiento. Si hablamos de droga en un entender así, común, popular, digamos así, la mayoría lo entiende droga y se relaciona con las sustancias psicoactivas, ¿no? O aquellas drogas, y alguien me dice cocaína, o droga, o alguien me dice marihuana, ¿cierto? Entonces, no es tanto así. Van a encontrar ustedes en algunos libros, ya sea ingleses o hispanos, van a encontrar que droga también se refiere también a los medicamentos, ¿no? No siempre es droga relacionada con sustancias psicoactivas o sustancias prohibidas, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de salud hay que ver bien ese concepto, pero desde un punto de vista popular, así, entonces droga, y la gente sabe que droga es para drogarse, para ser dependiente de alguna sustancia, ¿no? Que está prohibida. Entonces hay que tener bien claro eso, ¿sí? El fármaco, droga o medicamento muchas veces lo manejan en forma sinónima, ¿no? Dentro del estudio o el manejo de la farmacología y terapia. Pero dentro del ambiente, digamos, común de las personas, entonces puede haber diferencia en forma lógica, pero no es así. Entonces hay que saber diferenciar, y están unos conceptos bien claros que les he dado cuando les hemos proveído la literatura que tienen ustedes para lectura. Y luego entramos a varios conceptos básicos que son muy importantes, como especialidad farmacéutica, ¿no? Fórmula magistral, lo tienen bien prescrito en su texto de lectura, y el placebo, que el placebo es muy importante. El placebo debemos recordar que es una sustancia química generalmente inerte, ¿no? Quiere decir que no tiene una acción farmacológica específica, ¿no? El placebo, ¿no? Y no es, cuando decimos inerte, quiere decir que no tiene acción y no ha de hacer daño, inclusive. Pero sin embargo, no es tanto así, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y el placebo tiene entonces efectos psicológicos. Pueden haber dos tipos de placebos, puros e impuros, ¿no? Entre los puros tenemos la lactosa, el agua, entre los impuros las vitaminas, ¿no? Pero si decimos que el placebo puede ser también no siempre benéfico en ciertos pacientes, ¿no? Aquellos pacientes, en la mayoría de los pacientes se produce el efecto placebo y puede ser beneficioso en el efecto psicológico, ¿no es cierto? Pero puede haber un efecto nocebo, o sea, algo que daña, ¿no? Ese es el efecto del placebo que daña. Entonces puede ser que una persona que sea alérgica a una vitamina o a la glucosa o al azúcar, etcétera, entonces eso ya no es placebo, no es efecto placebo, sino sería un efecto nocebo. Entonces eso también de acuerdo a la condición del paciente. Muchos placebos pueden actuar también dañando, ¿no? Cuando se exagera en dosis altas, por ejemplo, ciertas vitaminas, como la vitamina A, es un hepatotóxico, puede hacer daño al hígado, ¿no es cierto? Entonces, o no siempre es placebo todas las vitaminas, no todas las vitaminas son inertes o no hacen daño. En grandes dosis sí puede hacer daño. Cualquier medicamento, todo medicamento debe ser siempre prescrito quiere decir recetado, ¿no? En dosis adecuadas. Luego hemos hablado en el primer tema acerca de las ramas de la farmacología, la farmacognosia, que es, ¿no? Estudia el origen de los fármacos, la farmacología química o farmacología o farmacoquímica. Hemos hablado también que estudia la relación de la estructura química y la acción farmacológica. Farmacotecnia, rama de la farmacología que realiza la síntesis, la manufactura y de la preparación de las drogas. La etnofarmacología estudia pues las propiedades de las plantas utilizadas con fines medicinales. La farmacocinética estudia el movimiento del fármaco en el organismo desde que ingresa hasta que egresa del mismo, ¿no? La farmacodinámica estudia las acciones y efectos
fármacos, ¿no? En la persona o en el paciente. Entonces, hemos ido viendo varios conceptos, la farmacogenética, por ejemplo, estudia la influencia de la herencia genética sobre los fármacos, ¿no? Sobre los efectos de los fármacos. Cronofarmacología quiere decir que hay ciertos fármacos que actúan en determinadas horas y en otras horas no pueden actuar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. La toxicología, entonces, el estudio de ciertas reacciones adversas de los medicamentos, que generalmente se produce esto cuando las dosis no son adecuadas, ¿no? Sobredosis. Cuando se toman, como en estos tiempos del COVID, ¿no es cierto?, se están tomando demasiado medicamento, se están intoxicando. La ivermectina, que es un simple antiparasitario, entonces, si toman grandes dosis, se están intoxicando. La hidroxicloroquina, que es antipalúdica, se utiliza para el paludismo, ¿no es cierto? Como tratamiento en el oriente hay bastante. Entonces se utiliza en dosis adecuadas, no pasa nada, tranquilo, pero se toman excesivamente para querer prevenir el COVID-19, se están intoxicando. Entonces, las grandes dosis son las sustancias cuando se toman en grandes dosis y no están así indicadas dentro de la farmacología, puede producir intoxicación, ¿ya?, de sustancias. En este caso, intoxicación medicamentosa. Y eso más se da en la automedicación, cuando uno mismo se va a comprar de la farmacia y se toma sin supervisión médica, ¿no? Entonces, no saben muchas personas cuánto tienen que tomar, eso es importante tener en cuenta, por eso el profesional estudia y cuánto dosis es adecuado para cada persona. Y sobre todo en niños y adultos mayores, la dosificación siempre debe ser en dosis kilopeso. Eso es entonces en cuanto al primer tema. Luego entramos a la parte, al segundo tema, que es origen de los fármacos. ¿Alguna pregunta en el primer tema tienen? ¿Han escuchado o no? Hola. Sí, doctor. Sí, A ver, voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Están viendo compartir pantalla, no? no, doctor. No, No, doctor. no, doctor, no se ve. Nada, ya. A ver. Sí, no, sí. No. Ahora, nada. No, no está compartiendo pantalla. Gracias. ¿Para qué le traes? ¿Para qué le traes? Ya. ¿Para qué Bueno, le traes? quería compartir, pero no se puede aquí. Parece que si entra un virus, ni este no da la computadora. No sé qué ha pasado.
Vayan abajo. Bueno, entonces en el segundo tema es bastante cortito, ¿no? Sabemos que el origen de los origen y procesos de investigación de fármacos. Bien, aquí hemos aumentado un poco lo del año pasado, ya estamos haciendo ya solamente... Doctor, ¿sí? va a disculpar que le interrumpa, pero lo que dice mi compañera es verdad. Silvia Hualpa está como anfitrión. ¿Quién está como anfitrión? Silvia Hualpa. ¿Y por qué está como anfitrión? Se ha debido de salir licencia y el programa lo ha debido de nominar como anfitriona. Silvia, ¿será que le puedes dar autorización al licenciado mediante el programa para que pueda compartir pantalla? Creo que eso es. No, está Silvia. Ah, ya está bien, ahorita lo hago. Gracias. Yo quisiera. Licen, ya está. A ver, veamos. Ah, ya está. Está bien. Ahora están viendo, ¿no? Sí, ya está. Y ya está. Bueno, entonces seguimos viendo. Esto ya hemos hablado, todo esto. Hemos ido ya. Esto inclusive en la clase presencial ya les he explicado, ¿no es cierto? Lo que hemos quedado por aquí. Doctor, se le escucha muy bajito. Hola, ¿ahora? ¿No se escucha? Se escucha bien, dice. Ya. Bien, el origen de los fármacos. También hemos llevado ya con ustedes en la parte presencial, ¿no? ¿O no? No, doctor, hemos pasado 2 o 3 clases. Hemos llegado hasta lo que era placebo. En lo que es no me acuerdo sobre la universidad. ¿Hasta aquí hemos llegado? Estos hemos visto Sí. ya. Y creo que sí, Ajá. Sí, le hice Bueno, ahora bien. pero ya les he dicho hace rato, hemos avanzado un poquito, que es la farmacoepidemiología, farmacovigilancia, farmacometría, farmacogenética, cronofarmacología, ¿no? Esto ya hemos avanzado, farmacología clínica, estudio de la acción y efectos farmacológicos. Vamos a entrar al origen de los fármacos. En esto de los orígenes de los fármacos, entonces vamos a decir que es importante que hasta finales del siglo XIX los medicamentos o los fármacos que hemos ido utilizando en el tratamiento de las diferentes enfermedades eran la mayoría de la naturaleza, ¿no? De los animales o ciertos productos minerales de las plantas, o también de las plantas. Pero sin embargo, ya en este nuevo siglo ya se ha ido aumentando la parte de la síntesis de los productos, ya sea entre el laboratorio. Primero va a entrar una parte de los semisintéticos, modificando la parte natural un poco con la parte artificial, y luego completamente los sintéticos, ¿no es cierto? Y últimamente aquellos medicamentos biotecnológicos, ya modificación de ciertas células que van a ir produciendo ciertos fármacos en favor en favor de la farmacología para tratar ciertas enfermedades, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, si decimos que el origen de los fármacos, ya tenemos los fármacos naturales, ¿no es cierto? Los fármacos naturales, están viendo el puntero, ¿no? Sí, doctor. Sí, sí. Hay 5, un gatito ahí aquí. Bien, los fármacos naturales, los fármacos sintéticos, los semisintéticos y biotecnológicos. Este es el origen en realidad de los fármacos, ¿no? Ahora,
si nos vamos a los fármacos naturales, estos vienen de los tres reinos de la naturaleza, ¿no? Ya sea el animal, vegetal y el mineral. En los fármacos sintéticos, esto se obtiene a través de la modificación, ¿no? En realidad se obtiene totalmente todas estas sustancias en laboratorio, ¿ya? Y en cambio los fármacos semisintéticos se obtienen de la modificación de los fármacos naturales en laboratorio, ¿sí? Y luego los biotecnológicos, estos son productos que son elaborados por biotecnología, sobre todo en este actual la ingeniería, ¿no?, genética, ¿no?, para hacer estos tipos de fármacos, ¿no?, que se fabrican dentro de la biología. Ahora, vamos a tocar el primero, que es lo que son los fármacos naturales. De los fármacos naturales, aquí hay dos personas que tarde han llegado, mire, siguen entrando sus compañeros. Por esta vez le haremos entrar. Bien, entonces estos se obtienen de diferentes partes de la planta, como las raíces, por ejemplo, los tallos, se obtienen de las hojas, ¿no?, de las flores. Entonces cada uno está prescrito ahí, no voy a ir repitiendo porque este ya está escrito, les he entregado también, ¿no es cierto? Hay algo, estos son, la mayoría de estos son ejemplos, no son, solo de eso se obtiene, por decir, de la hoja, por ejemplo, de las hojas, por ejemplo, se obtienen de la hoja de coca, se obtiene aquí, está, ¿no?, hasta obtener, por ejemplo, la cocaína o el principio activo que es el benzoilmetilefluonina. Este es un estimulante del sistema nervioso central y se usa como anestésico local dentro de la medicina, ¿no es cierto? O también se lo puede utilizar la vergadona como principio activo de la atropa, se usa como atropina, o sea, de esto se va sacando también la morfina, ¿no? Hay cierta intoxicación por órganos fosforados también. Entonces, y vamos a ir viendo de qué partes de la planta se va a ir obteniendo, ¿no? Entonces son los ejemplos que vamos a ir viendo, pero también decimos que de los animales se puede obtener el polvo de los órganos disecados de los animales, ¿no es cierto? Las glándulas suprarrenales, por ejemplo, los mineralocorticoides, que son corticoides como la hidrocortisona, tenemos también de esto, aparte de hidrocortisona, tenemos la declometasona, y así sucesivamente la betametasona, dexametasona, todos los corticoides que se han ido elaborando. Si en principio eran naturales, actualmente la mayoría se puede hacer en forma semisintética o sintética, ¿ya? Entonces, del páncreas del buey, por ejemplo, al principio se ha ido obteniendo insulina, ¿no?, para tratamiento de los pacientes con diabetes. Actualmente la insulina se lo puede hacer en laboratorio. Inclusive ahora se está utilizando la biotecnología, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Del ovario, por ejemplo, de los animales se lo podría sacar la hormona, ¿no?, el estradiol, que es un estrógeno natural que se puede utilizar también para el tratamiento, ¿no?, en las mujeres que necesiten la menopausia, por ejemplo, ¿no? El hígado. Del hígado de los animales se ha obtenido el aceite de hígado de bacalao, hasta ahora siguen tomando, ¿no es cierto? Entonces se obtiene la vitamina A, también tiene vitamina D el hígado de bacalao. Hoy en día, en este tiempo de pandemia del COVID, está indicado el hígado de bacalao para los niños, sobre todo que vienen jarabe, tiene vitamina D. Y la vitamina D es una vitamina muy importante para prevenir, ¿no?, el que la persona adquiera el COVID-19, ¿no?, sube sus defensas contra este virus. Ya es muy importante la vitamina. También la leche, el huevo, ¿no?, el hígado, entonces se obtiene, también se puede obtener las vitaminas B, sobre todo la vitamina B1, que es la tiamina, ¿no? De la tiroides, por ejemplo, de los animales se obtiene ahí, está la tiroglobulina, es un principio activo de donde vamos a sacar la levotiroxina, que es el tratamiento para los pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿no es cierto? El hipotiroidismo es una enfermedad pandémica en nuestro departamento, en Chuquisaca hay bastante hipotiroidismo. El hipotiroidismo también se conoce como el bocio, ¿no? Ustedes tal vez han visto algunos pacientes, algunas provincias van a ver cuando vayan ustedes, pacientes bastantes con bocio,
¿no es cierto? En forma vulgar, ¿cómo se llama en forma vulgar? En forma común, ¿cómo se llama? Bocio. ¿Quién sabe? Hola, Brigitte, Doctor, sí, ¿cómo se llama? no le escucho muy bien, doctor, está muy bajito. No sé si es el problema de mi teléfono. Bueno, tal vez es el teléfono. Pero de todas formas, ¿cómo se conoce el hipotiroidismo? Hipertiroidismo. El crecimiento excesivo. Y ahora. Tengo sueño. Que se desdecita en un rato. El primer examen de cada sesión. Ya están enviando otro.
Ah, entre a esta, por favor. A ver, sigue pasando. Hola. Sí, doctor, se le escucha. Gracias, gracias. Bien, vamos a continuar. Hemos estado hablando de los fármacos naturales. Dentro de estos, precisamente hemos hablado de las plantas. Guachas. Bien. Dentro de los hemos hablado de los fármacos naturales, estamos hablando de las drogas vegetales o fármacos vegetales de origen vegetal. Ahora vamos a hablar de los animales, también hemos hablado, acabamos de hablar, y seguiremos avanzando de la parte de los minerales, que son sustancias purificadas. Dentro de esto vemos el yodo, que el yodo viene en varias presentaciones, como son los inorgánicos y los orgánicos, ¿no es cierto? Entonces, el yodo inorgánico se puede utilizar para curar heridas, por ejemplo, ¿no? Es un antiséptico que se puede utilizar también como antibacteriano, como tenemos el alcohol yodado o el yodo que conocemos, o povidona yodada, que no hace doler tanto durante la curación. Últimamente estamos utilizando más esto, que se llama povidona yodada. El yodo orgánico, en cambio, se utiliza para el tratamiento de ciertas enfermedades de la tiroides, ¿no? Como el hipotiroidismo, por ejemplo. Eso se lo puede obtener también a través del triodo o tetrayodotiroxina. El oro, por ejemplo, se usa también el oro, así como tal, como mineral, se lo puede utilizar para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Cuando no responden a varios fármacos, en última instancia, sales de oro sí se puede. ¿Ya? El hierro, que es muy importante, el sulfato ferroso, ¿no? O sulfato férrico, para el tratamiento, por ejemplo, de la anemia, ¿no? Y más se presenta esto, anemia sarcopénica, por ejemplo, en el embarazo. En un programa nacional del manejo del embarazo está el tratamiento del hierro. Por eso a todas las mujeres embarazadas se les da
el hierro, ¿no? Durante el embarazo, por lo menos durante 3 meses se usa de tomar, para que ellos no tengan las mujeres embarazadas, ¿no? También tenemos el magnesio, es otro mineral que se utiliza en su principio activo. Se puede utilizar como, ya sea para el estreñimiento, o se puede utilizar también, también para el tratamiento de ciertas crisis epilépticas, por ejemplo, ¿no? O una eclampsia también. Eclampsia quiere decir también es una enfermedad que se presenta como convulsiones en las mujeres embarazadas, generalmente en el segundo o tercer trimestre del embarazo se produce. Entonces también se puede utilizar en este mineral que es el magnesio, ¿no? Con muy buenos resultados. El cobalto también se utiliza en el tratamiento del cáncer, ¿sí? En el tratamiento del cáncer, y el calcio también se puede utilizar en el tratamiento de las osteoporosis o osteopenias, ¿no? Las mujeres, más después de la menopausia, las mujeres, gran parte de las mujeres tienen osteoporosis. Y también los varones, sobre todo aquellos varones que son sedentarios, ¿no? Entonces tienen también osteoporosis. El sedentarismo lleva a la osteoporosis, por si acaso. El sedentarismo puede llevar también al cáncer. Entonces es muy bueno hacer ejercicios para evitar el cáncer, la osteoporosis, las enfermedades infecciosas. En este tiempo también de esta pandemia, el ejercicio es bueno, pero lamentablemente no podemos salir a hacer ejercicio al aire libre, ¿no? Pero por lo menos podemos hacer en la casa, hay que hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante. Bueno, entramos a una segunda parte, que es de los fármacos sintéticos. Estas habíamos dicho que se obtienen, ¿no? Totalmente en laboratorio, las sintéticas. Veamos cuáles son estas. Ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos, son varios medicamentos que puede haber de más de 1000 medicamentos, inclusive está dentro de este, que se encuentran en los sintéticos, ¿ya? El dietilestilbestrol, ¿no? Es un estrógeno sintético que se elabora en laboratorio, ¿no? Tiene una acción natural, ¿no es cierto?, como estrógeno natural, ¿no? Tiene una acción, digamos, similar al estrógeno natural. Esto quiere decir que el estrógeno es una hormona en la mujer, y esta hormona es lo que mantiene a la mujer el periodo, por ejemplo, el periodo menstrual, ¿no? Y cuando entra a la menopausia se va perdiendo el estrógeno, esta hormona, de tal forma que no hay periodo menstrual. La parte, digamos, las partes femeninas de la mujer poco a poco se puede ir perdiendo, y más bien en vez de estrógeno puede aumentar los andrógenos en las mujeres después de la menopausia. Es por eso que a las mujeres muchas veces les crece hasta los bigotes, ¿no es cierto? O se sube la presión arterial después de la menopausia, es más frecuente. ¿Y qué es lo que controla la presión controla, digamos, el crecimiento exagerado de los vellos, sobre todo, ¿no?, los bigotes, etcétera? Entonces es precisamente el estrógeno lo que le da a la mujer. Y si esta producción de estrógeno en forma natural en el organismo va decreciendo, entonces va aumentando el andrógeno, ¿no?, los andrógenos, y de esa forma pueden empezar a tener hasta bigotes, como les decía, ¿ya? Entonces es importante considerar esto, y se hacen ahora actualmente para el tratamiento en la menopausia. Tenemos medicamentos, los estrógenos conjugados, ¿ya? Se llaman estrógenos conjugados en forma sintética. También hacemos tratamiento con eso. El aciclovir, por ejemplo, otro ejemplo de los medicamentos que se utiliza bastante para el tratamiento de los virus, pero no cualquier virus, ¿no? Por ejemplo, en estos se utilizan más para virus que se presentan en la piel, como por ejemplo el herpes zóster, que es producido por un virus, ¿no?, de la piel. El herpes zóster en realidad es un residuo de aquellos que hayan tenido, que todos en realidad hemos pasado en realidad una enfermedad que es la varicela, ¿no? Entre la varicela, hay un virus que produce la varicela, y después de haber pasado, digamos, las personas que han pasado la varicela, se queda en el cuerpo y como una memoria, de tal forma que en un momento en que baja
las defensas del organismo, ¿no? La parte inmunológica de nuestro organismo por ciertas situaciones, como por ejemplo por el estrés, una enfermedad, la desnutrición, baja las defensas en el organismo y este virus reaparece. Pero ya no reaparece como varicela, sino reaparece como zóster, herpes zóster. Pues que herpes zóster quiere decir que se aparece en una zona determinada del organismo, del cuerpo. En una zona que nomás que aparece, pueden empezar a ver ciertas lesiones eritematosas, ampollosas, ¿no es cierto? Y con bastante prurito o dolor punzante, ¿no? En ese lugar que se produce la afección. Ese es el herpes. Y para este tipo de enfermedad, pues el tratamiento es con esta aciclovir. Es muy bueno el aciclovir. El ácido valproico es otro fármaco, ejemplo, que se obtiene en laboratorio, ¿no? Es un fármaco que se utiliza como antiepiléptico, o sea, para evitar las convulsiones, ¿no es cierto? Otro fármaco que utilizamos con bastante frecuencia, inclusive van a usar ustedes también como fisioterapeutas o kinesiólogos, es el diclofenaco sódico o potásico, ¿no? Entonces el diclofenaco también puede venir en ampollas, puede venir en comprimidos, puede venir hasta en pomada, en gel, y últimamente este analgésico han estado probando también en spray, ¿no? Que puede calmar el dolor. Cuando hay contusiones, ya sea deportivas o por caídas, etcétera, una contusión local, un traumatismo, entonces se puede utilizar este medicamento. Es un antiinflamatorio, ¿no es cierto? Antiinflamatorio, analgésico, antipirético, ¿no? El diclofenaco. La lidocaína también se obtiene, si bien al principio se obtenía de la cocaína, ¿no? Como xilocaína se utilizaba un anestésico local. Últimamente han encontrado que en laboratorio lo pueden elaborar 100%, ya no se llama xilocaína, como era natural de la coca, sino lidocaína, es decir, laboratorio, L de laboratorio, ¿no? Es quiere decir que es sintético, es un anestésico local. Esto utilizamos para el tratamiento, por ejemplo, para curar las heridas. Cuando hay una herida abierta, nosotros tenemos que poner ahí, ¿no? Una lidocaína en spray o lidocaína en inyectables, colocarla alrededor de la herida para que no tenga dolor, y cuando ya no tiene dolor el paciente o la paciente, entonces empezamos a curar la herida, a lavar la herida, hasta le podemos cepillar la herida, no va a sentir dolor, ¿no? Cuando una herida hay que lavarlo bien, hay que secarlo bien, hay que cepillarlo si es posible, hacer sangrar la herida para que sane rápidamente y sane bien y no se sobreinfecte. Es importante en el tratamiento de heridas. Para eso necesitamos un anestésico local, que es precisamente la lidocaína en forma sintética total, ¿no? La nitrofurantoína es otro medicamento que utilizamos como un antiséptico urinario en tratamiento de las infecciones urinarias, sobre todo en la cistitis se puede utilizar la nitrofurantoína, ¿ya? Hasta 3 o 4 veces por día durante 3 días es suficiente. La otra medicación que vamos a ver es el metoclopramida. Este medicamento es un antiemético, quiere decir que sirve para evitar la emesis. La emesis es el vómito, ¿no? Entonces es un antivómitico. Azul. ¿No? Entonces pues, se puede utilizar en las mujeres embarazadas que tienen mucho vómito durante el primer trimestre, o cuando una persona está viajando en un auto y de paso vómito, esa pintura blanca era, ¿no? A eso se llama cinetosis. ¿Primera o esa segunda? Entonces en eso también se puede utilizar este metoclopramida. Pero da una tabletita antes del viaje y ya no va a tener vómito. Se puede utilizar. Es un procinético que también favorece el peristaltismo intestinal, ¿no? Entonces, muchas veces cuando el intestino no funciona bien y por ello puede producirse estreñimiento, etcétera, se puede coadyuvar con metoclopramida para ayudar que el intestino empiece a funcionar. Es un medicamento también de origen sintético, se puede hacer en laboratorio, ¿no? Ya entramos al tercer grupo de fármacos según su origen, que son los semisintéticos. Estos se obtienen entonces parcialmente modificación química de las drogas naturales. O sea, se obtiene en laboratorio modificando las drogas naturales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles podemos ver, ¿no? En forma rápida, lógicamente hay varios, pero los más conocidos es la aspirina.
Al principio se hacía, esto era natural, ¿no? Del árbol del sauce, pero actualmente, aquí está, ¿no? Del sauce blanco, se obtenía en 1897. Este autor alemán, Hoffmann, es el que ha descubierto. Si bien las personas que se caían, se golpeaban, y de repente iban al árbol, le sacaban su corteza y empezaban a masticar esa corteza, y les calmaba el dolor. Entonces, eso ha observado Hoffmann y ha ido a ver por qué están mascando ahí o masticando la corteza de este árbol. Entonces decían, cada vez que me golpeo o me caigo alguna contusión, entonces masco esto y no me calma el dolor y también no hay inflamación. Entonces eso ha visto y empezó a estudiarlo en laboratorio, ha empezado a hacer la prueba y así se descubre uno de los medicamentos más importantes de la historia de la humanidad, que es la aspirina. Tiene más de 100 años, ¿no es cierto?, de 1897. Entonces más de 110, 120 años ya tiene la aspirina. No solamente ahora para el dolor, se utiliza también como antiinflamatorio, para bajar la fiebre, se utiliza también como antiagregante plaquetario actualmente para evitar trombos o paro cardíaco. Los pacientes crónicos que están mal del corazón, los pacientes chagásicos o valvulopatía que tengan, deben tomar la aspirineta sobre todo. O sea, 100 miligramos es suficiente, que es la aspirineta. La aspirina es de 500 miligramos. Entonces, suficiente 100 miligramos. Por eso que la aspirineta se vende bastante en todas las farmacias. Es uno de los medicamentos más importantes, les decía, que se ha descubierto y se está vendiendo actualmente, ¿no? Se hace en Alemania, siglo I, la fábrica de medicamentos Bayer es el que ha sacado por primera vez. Por eso esas aspirinas Bayer son famosas en todo el mundo. Otro de los medicamentos que ha hecho historia también, y es semisintético, es la ampicilina, ¿no? Esto contra la infección ya también, ¿no? Entonces esto se ha descubierto también hace ya más de 150 años, en 1928 se ha descubierto esto. La ampicilina, en forma accidental también. Se ha descubierto en un laboratorio, ha estado trabajando un químico y de repente lo ha dejado en la caja de Petri, ¿no?, del laboratorio donde tiene que hacer cultivo, lo ha dejado abierto y llega después de unos 3 días, parece que era fin de semana, llega después de unos 3 días y luego ve en la caja de Petri, ¿no?, unos halos de hongos y cómo veía que las bacterias no desarrollaban. Entonces así en forma accidental se ha ido descubriendo también las penicilinas, de ahí viene la ampicilina, ¿no? Entonces es importante también tener estos son fármacos que han hecho historia, la aspirina y las penicilinas, y la ampicilina de la penicilina que viene. Después de la penicilina también viene la amoxicilina, que se ha sacado de la ampicilina, ¿no? Bueno, la dicloxacilina es otro antibiótico que también se elabora en laboratorio, ¿ya? El tramadol es un analgésico potente. Este es uno de los analgésicos potentes que si no calman ninguna aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, no calma nada, para el dolor nomás este es el que calma. El tramadol, o también se llama tramal en el laboratorio, ¿no? Entonces esto se los da, es de acción, analgésico potente de acción central, está en el cerebro directamente, no es periférico, entonces pues, sí o sí calma el dolor, ¿ya? También les hace dar un poco de sueño, pero sí calma el dolor. Bueno, por último tenemos los fármacos biotecnológicos. Es cortito, los productos elaborados por biotecnología, ¿no? Son fármacos de fabricación biológica. A ver, vean. Estos son, por ejemplo, ¿no?, se fabrica a través del proceso ADN recombinante, ¿no es cierto?, donde es importante la intervención de la ingeniería genética. Entonces se ha ido aplicando a ciertos fármacos una estructura química similar a las proteínas, como por ejemplo las hormonas, etc. Un ejemplo claro de esto, les decía hace rato que se elaboraban ciertos fármacos a través de biotecnología, ¿no?, como la insulina, por ejemplo. La insulina se obtiene a partir de ciertas cepas de bacterias de Escherichia coli, ¿no?, en los cuales se ha ido modificando la secuencia del ADN, ¿no es cierto?, la parte genética. Y para eso se ha codificado y así se ha obtenido la sustancia que es la insulina para los pacientes diabéticos.
Entonces a través de la ingeniería genética se está haciendo trabajar a las bacterias que tanto daño nos hacen, ¿no? Les hacen trabajar, les hacen producir insulina, ¿no? Entonces a las bacterias a futuro, con esta visión, se puede utilizar a las bacterias malas, ¿no? Hacerles trabajar para algo beneficioso para la humanidad. Por ejemplo, la Escherichia coli, esta bacteria es la que produce la insulina a través de la ingeniería genética. La Escherichia coli es una bacteria que produce infección urinaria. Es la más frecuente que produce. La infección urinaria en las mujeres más que en los hombres, ¿no? Si a 3 mujeres, un hombre se produce infección urinaria. Entonces, más las mujeres. La infección urinaria, y para esto hay que hacer un tratamiento, ya sea con quinolonas, con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Se debe hacer tratamiento durante 7 o 10 días. Y muchas veces las infecciones urinarias se vuelven recurrentes, vuelven cada mes, o se hacen infecciones urinarias crónicas, haciéndose resistencia bacteriana, y peor todavía, produciendo una infección severa, hasta puede llegar a todo el organismo y puede hacer que la persona tenga que perder la vida, ¿no? Cuando se hace resistencia bacteriana. Entonces, esta bacteria es muy, digamos, infectante, ¿no? De las vías urinarias. Es la Escherichia coli. Pero sin embargo, la ingeniería genética lo está aprovechando y está haciendo que estos trabajen en hacer insulina, ¿no? Es muy importante cómo a futuro va a ir cambiando la farmacología. Pero a través del procedimiento celular, es otro proceso también, se obtiene también, ¿no?, ciertos anticuerpos mononucleares, entre inmunosupresores como el IBIMAX, ¿no? También los inmunomoduladores como los interferones son anticuerpos. Y uno de estos, así como a través del procedimiento celular, una de las vacunas, por ejemplo, para el COVID-19 va a salir así, de Israel va a salir. Están utilizando este método de procedimiento celular para fabricar la vacuna contra el COVID. Wow. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hola? Tengo preguntas, pero... Y cuando estaba hablando de, no me acuerdo qué medicamento, en las anteriores diapositivas mencionó una palabra extraña que se me ha ido, pero es pepticida, algo así dijo. No sé bien el significado de esa palabra, qué significaría. Peptina, no me acuerdo. A ver, ¿cuál es? Aquí, dicloxacilina. ¿Esto? Penicilinas, ampicilinas. El anterior había, no sé, creo que estaba hablando de la aspirina, no, ¿cómo se llama? Había un término extraño. Antipirético, ahí está, ya se pasó. Antipirético. Esto, sí. ¿no? Antipirético. Sí, ¿qué significa? Ya. Antipirético. Piresis significa fiebre. Antifiebre, o sea, contra la fiebre. ¿Ya? Cuando decimos antipirético, quiere decir que la aspirina, por ejemplo, todos los AINES en realidad, vamos a avanzar un tema especial para los AINES. Entonces, la aspirina, por ejemplo, sirve para bajar la fiebre. Por eso su otro mecanismo de acción también es antipirético. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. Listo. Muy bien, entonces vamos a seguir. Luego podemos avanzar un poquito del proceso de investigación de fármacos. Eso no lo vamos a tocar ahora porque eso ya está descrito, no hay mucho que hablar. Las fases, ¿no? Las fases donde se ha de elaborar precisamente son la etapa preclínica, ¿no es cierto? La etapa clínica, entonces, y la etapa clínica se ha de ir dividiéndose en varias fases como fase 2, fase 3, fase 4, ¿no es cierto? De acuerdo que eso no hay mucho que hablar, esas son las fases determinadas, no hay más que decir, es el proceso de fabricación de medicamentos. Aquí valdría el comentario tal vez decirles que las vacunas o el tratamiento que se está buscando para el coronavirus, por ejemplo, ya no está en la fase preclínica, ¿no? La fase preclínica es más el tratamiento experimental, más se realiza en animales.
En cambio, la fase clínica ya entra, son Personas. ensayos clínicos ya en humanos. Ya. Entonces, ya están en la fase clínica. Wow. Muchos de estos, si ustedes van a ir leyendo en qué consiste la fase 1, evaluación de la seguridad y la tolerabilidad de medicamentos en la fase 1. La fase 2 es la evaluación de la eficacia y el intervalo de la dosis. Ya están en la fase 2 algunos de estos medicamentos. Ya. La vacuna mismo ya está en la fase 2. Tienen que llegar a la fase 3, tienen que llegar a la fase 4 y recién esto puede salir a la venta. No es así, más que por eso que Sí. está tardando mucho el tratamiento, o sea, la fabricación de las vacunas o el tratamiento, evaluar el tratamiento de ciertos fármacos. Entonces no es sencillo, puede tardar un año y medio, ¿no? La vacuna, por ejemplo. El más avanzado creo que va a salir en septiembre, ¿no? Pero estos ya han empezado a trabajar en enero, apenas ha empezado a fines de noviembre, en diciembre ha empezado esta pandemia, entonces ya han empezado a trabajar ellos en enero, ¿no? Tanto Israel como China y también la Universidad de Londres, ahí ha empezado a trabajar ya en enero, entonces uno de ellos va a salir, ¿no? Va a salir ya en septiembre, pero puede ser que se tarde, las mejores vacunas van a salir al año, es decir, las mejores y bien comprobadas, ¿ya? Para eso nos sirve esto, para darnos cuenta en qué lugar más o menos está ese proceso de investigación de fármacos. Entonces tenemos fase preclínica y fase clínica, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a entrar ahora un poquito a los preparados de vías de administración en la fase. Bueno, esto es un resumen del origen de los fármacos, como ustedes están viendo, vienen de los 3 reinos, ¿no? Vienen de los 3 reinos, aquí el reino natural, ¿no es cierto?, la parte natural, aquí ya están los semisintéticos, ya en laboratorio, en realidad estos son los sintéticos, completamente en laboratorio. Estos otros son semisintéticos porque se modifica una parte natural en el laboratorio, semisintéticos. Y totalmente en laboratorio también, pero a partir de células, ¿no? Se puede obtener los biotecnológicos a través de la ingeniería genética. Este es un resumen del tema anterior, ¿no? Si hablamos de los preparados farmacológicos, a estos tenemos varios nombres que tienen, hay quienes formas también se llaman preparados farmacéuticos, medicamentosos, formas farmacéuticas, formas de dosificación o simplemente se llaman preparados, ¿no? Por ejemplo, la aspirina o ácido acetil salicílico, ¿no? Es una tableta que se administra vía oral. Aspirina es en realidad todos conocen de aspirina, ¿no? La aspirina es su nombre comercial en realidad. Su nombre genérico es el ácido acetil salicílico. Entonces vamos a ver eso dentro de un ratito en qué consiste también estos nombres. Es necesario que tengan los medicamentos calidad y pureza importante y la uniformidad en la fabricación de estos medicamentos para ver la potencia farmacológica. Entonces, ¿quiénes han de controlar, digamos, la calidad y la pureza y la uniformidad? Precisamente los que han de controlar en forma legal son esta parte, que es la farmacopea y la parte farmacéutica, a través del Vademecum farmacéutico. Entonces, ¿qué es la farmacopea? Es un libro oficial que se hace a través de las organizaciones internacionales relacionadas al control de los medicamentos, como la FDA, la Unión Europea. La FDA es una organización internacional de acreditación de ciertos fármacos que se encuentran en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces ellos acreditan los medicamentos y ellos han de hacer también este tipo de farmacopeas en diferentes partes. Ya se ha ido esto haciendo desde hace mucho tiempo atrás, desde la aparición tal vez de los fármacos en China, por ejemplo, ya se ha empezado a hacer, como vamos a ver más adelante. Es un libro oficial que codifica los principios activos, ¿no? Sus excipientes, los productos farmacéuticos, todo eso para poder fabricar un medicamento. Son códigos oficiales que tienen listas seleccionadas, ¿no?, de ciertas drogas, preparados farmacéuticos, útiles para la medicación por el médico o la práctica médica. Entonces, la farmacopea son como fórmulas para realizar un medicamento. En cambio, el Vademecum farmacéutico es una obra
que consiste en la recopilación de la literatura de gran parte de las especialidades farmacéuticas. O sea, todos los laboratorios, cada laboratorio va fabricando los medicamentos, entonces tiene que pasar, ¿no?, al órgano control de medicamentos para que hagan un vademecum farmacéutico. Aquí en Bolivia tenemos también en la pasación y cada 2 años sale un vademecum farmacéutico actualizado, cada 2 años, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, este es desde China, es una farmacopea, la primera farmacopea habido es esta, ¿no? No se sabe exactamente cuándo ha aparecido. Hay muchos estimulan, ¿no?, estipulan que ha sido al año 450 después de Cristo, dicen algunos, ¿no? Y el otro es en 1498 en España, ¿no? Los primeros farmacopeas aparecieron en la habla hispana, ¿no? Wow. Y en Latinoamérica en 1846 en México, el más cercano a nuestro país en Argentina en 1898 se ha hecho la farmacopea. El más próximo tenemos en Argentina, en México, ¿no? Entonces, en base a ello, sobre todo nosotros en Argentina, nos basamos en este vademecum para fabricar los medicamentos. Digamos, farmacopea, ¿no? El vademecum es estos son los vademecums que van saliendo cada año, cada 2 años van saliendo. Es uno de los últimos vademecums que hay y se encuentran en las farmacias. Las farmacias están obligadas a tener vademecum. Sin vademecum, una farmacia se puede clausurar. Si ustedes quieren conocer un vademecum, por decir, entonces van a una farmacia y me puede prestar un vademecum, si van a prestar su vademecum actualizado, ¿no? Y si no tienen, pueden clausurarlo. Entonces, el vademecum deben tener las farmacias, obligatoriamente. Wow. Bien, hay que hablar también un poquito cómo se ha de manejar sí. los nombres principales de los medicamentos. El nombre químico, que se refiere cómo se ha estado, ¿no?, nombrando a través de la estructura química del principio, como por ejemplo, N-acetilparaminogenol, se llama así, ¿no? Su nombre genérico es un nombre común, ¿no es cierto?, que se utiliza a nivel mundial. Este nombre genérico, por ejemplo, de este N-acetilparaminogenol es el paracetamol, ¿no? Es su nombre genérico. Su nombre comercial de este va a ser el Almadón. Y estos están... Acetilparaminogenol. Y esto está registrado en los laboratorios, ¿no?, de las diferentes fábricas que fabrican los medicamentos. Aquí tenemos un ejemplo otro ejemplo tenemos aquí de nombre químico, genérico y comercial, ¿no? Es de la amoxicilina. Si hablamos de los preparados, los preparados desde un punto de vista físico se han de dividir en sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Y vamos a ir viendo rápidamente, ¿no? Y esto ustedes lo tienen bien prescrito. Los preparados sólidos generalmente se basa en polvos, ¿no? En polvos medicamentosas, están finamente molidas, pues pueden ser de diferentes principios activos que van haciendo, que sirven para fabricar ya sea las presentaciones en papeles, en granulados, o también a través de esto se puede utilizar los mismos polvos para la fabricación de cápsulas, comprimidos, grajeas, etc., ¿no? Cuando ya hablamos de cápsulas, tenemos que hablar de cápsulas duras. Es importante esto, ver las cápsulas. Tenemos cápsulas duras y cápsulas blandas. También tenemos las perlas, que son también cápsulas cubiertas gastroresistentes, y las cápsulas de liberación modificada, ¿no? Y nosotros vemos en este dibujito, aquí abajo, vemos una cápsula de 2 colores, ¿no es cierto? ¿Ven aquí? Sí. Sí, Ya. se ve. Gracias. Entonces, este de 2 colores, uno azul, la mitad y la mitad es roja. Estas son cápsulas duras, ¿ya? En su interior se encuentra ya sea un polvo o granulado, ¿no? Y
su principio activo está dentro de esta cápsula, está cubierta, es de forma cilíndrica, ¿no es cierto? Está cubierta de gelatina y se puede separar esas cápsulas duras, se separan. En cambio, las cápsulas blandas son como estas, así, enteras, no se separan, son un poco blandas, su contenido es líquido. Por eso no puede separar, si se separa se podría echar a perder el principio activo. Estas son cápsulas blandas, hasta 5 ml de líquido tienen, como dice acá. Y las perlas, las perlas no están aquí, pero las perlas son igual que las cápsulas blandas, pero solo son en forma esférica, perlas. Tienen de forma esférica, está cubierto por gelatina, puede ser también con glicerina en su contenido, o agua hasta 5 ml en su interior, ¿no? Pero aparte de estos, podemos tener cápsulas de cubiertas gastroresistentes. Estos, a diferencia de estos, digamos, ya sean cápsulas duras o cápsulas blandas o perlas, pueden ser gastroresistentes. Quiere decir que su cubierta solamente es, a diferencia, digamos, de las otras cápsulas normales, es que estos tienen resistencia al ácido clorhídrico. Entonces, pueden pasar el estómago y para liberarse en el intestino delgado. Por eso se llaman gastroresistentes. Quiere decir gastro, estómago. Sí. Y eso quiere decir resiste a toda secreción gástrica, ¿no? Entonces, y pasan para su liberación en el intestino delgado, recién se libera el principio. O cápsulas de liberación modificada. Estas cápsulas pueden ser de varias capas, pueden ser duras o blandas, ¿no? Cualquiera de estas pueden ser de liberación modificada. Como son de varias capas, se puede ir liberando paulatinamente. Puede liberarse cada hora, puede liberarse cada 8 horas, etc. Hoy en día muchos pacientes, ¿no?, si tienen que tomar una medicación cada 8 horas, se pueden olvidar, ¿no? Y para eso está entrando estas cápsulas de liberación modificada, programadas en realidad. Si tiene que tomar cada 8 horas, entonces sería una cápsula de 3 capas, por decir, ¿no? Entonces uno si toma a las 8, el otro se liberará a las horas 16, el otro se liberará a horas 24, así, ¿no? Entonces eso está entrando, son cápsulas modernas que en nuestro medio parece que todavía no hay, pero sí, estas ya están ingresando al mercado. Cápsulas de liberación modificada, un poquito más costosas que las normales, pero ya están ingresando. Luego podemos hablar de los comprimidos, tabletas. Estos son medicamentos sólidos que hacen a través de la compresión con ciertos aparatos especiales, ¿no? Por eso se llaman comprimidos, por compresión. Son duros, ¿no? También se obtienen de polvos, ¿no es cierto? Medicamentos que estos polvos están comprimidos, pesan desde 60 hasta 600 miligramos. Ya, por ejemplo, el ibuprofeno hay de 600 miligramos en comprimido, ¿no? Y la aspirineta hay de 60 hasta 110. Por eso hay 10 comprimidos, vienen de 60 hasta 600 miligramos. Comprimidos de capas múltiples o de liberación retardada, puede haber también, es parecido al anterior, ¿no? El otro eran cápsulas, ahora estos son comprimidos en varias capas. También, ¿no? Por ejemplo, tenemos el diclofenaco Retard, ¿no? Tenemos de una línea farmacéutica. Se toma uno y se libera en un determinado tiempo y a las 8 o 10 horas se puede liberar el otro medicamento. Entonces se toma una sola vez para todo el día. Tenemos también eso, ¿no? Con 1 o 2 principios activos pueden encontrarse estos comprimidos de liberación retardada. Los comprimidos recubiertos o grajeas, estos son comprimidos recubiertos con azúcar, ¿no? Sobre todo para proteger el principio activo de la humedad y el aire, así como enmascarar también ciertos malos sabores u olores de la grajea, ¿no? Estos son comprimidos, son recubiertos. Así se llaman las grajeas. Generalmente tienen una forma biconvexa, ¿no? Como un disco, así. Luego tenemos los comprimidos con cubierta gastroresistente o entérica. Son comprimidos que, a diferencia de los anteriores, tienen cubierta resistente al pH, ¿no? Es igual que el gastroresistente que las cápsulas anteriormente vistas, ¿no es cierto? Es parecido, pero estos ya son bien comprimidos. Son resistentes al pH del ácido gástrico, ¿no? Comprimidos efervescentes son otros comprimidos que tienen ácido cítrico y el bicarbonato,
que en contacto con el agua se forma un dióxido de carbono gaseoso, ¿no? Entonces van descomponiéndose y liberan el principio activo, ¿no es cierto? Entonces esto, ¿conocen ustedes el Alcacer? Es parecido, esa efervescencia se llama, ¿no es cierto? Sí, es como tipo sodita. Así es, idéntico es esto. Por ejemplo, ustedes, un ejemplo claro de esto es la magnatil, por ejemplo, para los calambres, para los espasmos musculares que se utiliza, es la magnatil, ¿no? En comprimidos viene también. Últimamente hemos estado prescribiendo bastante porque parece que también el estrés o el virus mismo produce cierto aumento de esos. Ya, a ver. Volvemos a D700. Aquí está. Aquí está.